Edith Litwin se graduó en Ciencias de la Educación en 1968 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se doctoró en la misma universidad en el año 1996. Se inició la investigación en ese mismo año de su graduación en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Educación CICE, asociado al Instituto Di Tella. ¿Por qué cada vez, por qué cada año, por qué cada cuatrimestre hay que volver a hacer el parcial nuevo y el parcial del año pasado no sirve? Entonces, Edith, esa es la primera pregunta. Bueno, gracias. Creo que pensar en la evaluación es pensar en un acto creativo. Y creo que uno de los desafíos que tienen las cátedras, los docentes, tanto en los primeros niveles del sistema como en la escuela media o en la universidad, consiste en desafiarse en ese acto creativo. Yo creo que ahí hay una punta importante para el análisis. Ahora, ese acto creativo de construcción de los docentes tiene que ver con una serie de reflexiones, con una serie de propuestas, actividades que los alumnos estuvieron desarrollando a lo largo del cuatrimestre o en el periodo que uno se compromete a evaluar, y que en realidad la evaluación debería ser de alguna manera isomórfica o debería ser respetuosa, para decirlo en términos más claros, respetuosa de aquello de aquello que fue la enseñanza. O sea, si la evaluación es parte de la enseñanza, de ninguna manera la propuesta evaluativa va a ser ajena a ella. Ahora, desde ese lugar, cada año, en realidad, los ejemplos fueron distintos, cada año las actividades fueron distintas. Las problemáticas sociales seguramente guardan una serie de similitudes, pero también guardan diferencias. También se han expuesto nuevos problemas y nuevos temas, y se supone que durante el transcurso del dictado todos esos temas, problemas, etcétera, han tenido un claro vínculo con la problemática social y los intereses de los jóvenes, etcétera. Por eso pienso que es como ineludible a la evaluación el atender la problemática que se desarrolló durante el periodo de clase que se pretende evaluar, y que seguramente ese cambiante, provocativo para los jóvenes, interesante, pero que tiene que ver con la realidad en la que los jóvenes están insertos, provoca cambios en las propuestas evaluativas. Uno pensaría que no todo se cambia también, que hay cosas que permanecen, y entonces yo usaría ahí algunos criterios pedagógicos para entenderlo. Estaríamos pensando, por un lado, en la significatividad. Estaríamos pensando que la evaluación, aun cuando cambie, sigue permanente en ella aquello que fue para el docente significativo a lo largo del año, y es probable que eso significativo no cambie de manera sustantiva con otros años. Entonces creo que esa es la parte que permanece, aquello que tiene que ver con la significatividad en relación con el campo disciplinario, con los temas de los que se trata. Y quizás lo que empieza también a cambiar ahí es lo que nosotros llamamos representatividad. Esto quiere decir lo que ocupó espacio, ¿no es cierto?, lo que fue importante en el transcurso del año, y seguramente tuvo que ver con enfoques nuevos, con nuevas maneras de abordar el tema, con problemáticas de la realidad, con problemas sociales, etcétera, que van impactando de manera diferente esos temas que son los temas que prevalecen o los temas que se mantienen casi con relativa permanencia. En ese marco de representatividad y significatividad tendríamos que aclarar otro, ¿no?, que es el que tiene que ver con la diferenciación cognitiva, y es con las actividades cognitivas que los estudiantes fueron haciendo. Eso quiere decir que si los estudiantes fueron generando procesos de análisis, seguramente la evaluación también va a respetar esos procesos de análisis, si fueron de síntesis, si fueron procesos de generalización o procesos de abstracción. Seguramente durante el cuatrimestre se generaron, o durante los periodos de las semanas que pretendemos evaluar, se generaron procesos cognitivos diferentes. Se supone entonces que esa evaluación debería atender a procesos cognitivos diferentes. O sea, hay algunas cuestiones que cambian y algunas cuestiones que permanecen. Independientemente del cambio y la permanencia, entiendo que la evaluación es un acto creativo, y desde ese lugar desafía a los docentes en nuevas construcciones. Como tenemos una preocupación en relación con este título, ¿no?, que es someter a juicio, yo quisiera decirles qué sería someter a juicio en términos de representatividad y significatividad.
O sea, someter a juicio la evaluación en este caso, en el caso de la representatividad, tiene que ver con que más de una vez los docentes preguntan aquello que casi dijeron al pasar, aquello que no ocupó el momento importante de la clase. Y entonces en esos casos esas preguntas no serían representativas de todo lo que se enseñó. Y significativo también juega un lugar así, ¿no? Nosotros decimos, bueno, lo esencial es este tema, y después cuando preguntamos, en vez de preguntar lo esencial, preguntamos prácticamente lo que se nos cae del currículum. La evaluación debería recuperar lo representativo y lo significativo como un acto de buena propuesta, pero al mismo tiempo creo que es interesante que nos desafíe y por eso genere este acto creativo. ¿Por qué a lo largo de los años siempre elegís o contestar la evaluación que está preparada para los alumnos o pedirle a alguno de tus colegas en la cátedra universitaria que la contesten? Yo creo que en la evaluación todos nos sentimos con riesgo, todos los que nos someten a procesos evaluativos nos sentimos en riesgo. Y entonces en ese riesgo me parece que es importante también nosotros como docentes vivir ese mismo riesgo y someternos a ese riesgo. A veces en estos actos creativos inventamos maravillosos exámenes, pero son exámenes prácticamente incontestables, o son exámenes que requieren también una poderosa imaginación que más de una vez en el momento de examen no es posible alentarla. En ese marco de inquietudes en relación con la evaluación, creo que es valioso que uno trate de pasar la misma prueba que los estudiantes. Y cuando digo esto, tratar de pasar la misma prueba, digo hacerlo y además no haber escrito la formulación de la evaluación. O sea, que alguien escriba ese examen y que un docente que no escribió, que no lo formuló, lo conteste, para que en ese caso también viva la sorpresa de la pregunta que se le hizo. Por supuesto que se supone que el docente va a contestar de 10 o de 20 o de 30. Se supone que el docente no contesta como hubiera contestado el estudiante la prueba. Pero en principio da lugar a que esa prueba es posible de ser contestada. Frente a nuestros propios desafíos de la creatividad, creo que lo más importante es poder decir, bueno, qué es lo que estoy sometiendo a prueba y cómo soy yo también capaz de contestar y responder. La cosa no termina ahí. Contestar y responder el examen, ¿no es cierto?, del que formuló un docente, implicaría también, cuando se termina, leerlo en voz alta para los estudiantes. El leerlo en voz alta, independientemente de las razones éticas, que yo creo que son las que inspiran el sentido de estas propuestas, a no pedirle nada que yo no pueda hacer, y entonces contestarle y leerla en voz alta, implica también orientar al estudiante para que él entienda por dónde podrían haber estado las respuestas, cuáles son sus propios caminos, cómo los diferencia, y desde ese lugar proveer otra vez de una situación de aprendizaje. El estudiante contrasta su propio examen con el examen respondido por su maestro o por su docente y empieza a señalar las diferencias, las cosas que no se le hubiera ocurrido, lo que no hubiera imaginado. Y también desde ese lugar modelamos la respuesta, también servimos de ejemplo y también ayudamos a una propuesta autoevaluativa. El segundo momento posible de plantear una situación así es estimular a que algún estudiante también lea su respuesta. Y entonces desde la respuesta del docente, que aventuro que tiene que ser de más de 10, la respuesta de un compañero que lee su respuesta ayuda a poder obtener distintas entradas, o si quieren una manera más interesante de poder evaluar la propia respuesta de cada uno. Estoy planteando de esta forma que para la autoevaluación, nos ayuda el reconocimiento de la respuesta ejemplificadora o más compleja del docente y las respuestas que los mismos compañeros van generando y nos van permitiendo establecer otra vez un diálogo con la clase que recupera la evaluación como lugar de aprendizaje. Si someto a juicio la evaluación, en este caso yo diría que más de una vez ha pasado que las propuestas de evaluación de los docentes son propuestas que él nunca se ha sentado
a responder ni a ver de qué manera se podían orientar esas respuestas. Y que cuando un estudiante después le pide una ayuda, no está en condiciones de darla porque nunca imaginó los procesos cognitivos que tenía que desplegar el estudiante para poder resolverla. Yo creo que nunca se puede generar una propuesta de evaluación sin antes haber visto cuáles son los desafíos que implicó para mí como docente y por lo tanto poder entender mejor los desafíos que podrá implicar para el estudiante que no tiene ni nuestra experiencia, no tiene su lecturas de otros temas y de otras propuestas que les permiten contestar mejor el tema. O sea, creo que someter a juicio a la evaluación en este caso es decir, nunca escribir un examen sin haber pensado en cuáles son las dificultades que entraña y sin haber respondido previamente antes de sometérselo a los estudiantes. ¿Por qué siempre esa búsqueda? ¿Y por qué siempre esa búsqueda no en la creación también en el momento de devolución? Porque eso no era contestar en el lugar del alumno, pero era otro ejercicio que en el fondo está alimentado por el mismo espíritu. Bueno, pasaron muchos años, ¿no? De aquello que plantea Mariana, y yo no sé si lo volvería a hacer. Yo creo que fue un acto de riesgo. Mariana escribió ese parcial, los colegas borraron la nota, yo leí el parcial, dudé entre un 10 y un 9, después dije le pondría un 9 y expliqué por qué. Entonces lo que yo quería mostrar ahí, y poner en cuestión, ¿no? Aquello que estamos pensando desde la coherencia, digo de la coherencia de una cátedra. La cátedra es como cátedra universitaria, y esto tiene que ver con el modelo de la Universidad de Buenos Aires, un conjunto de gente que se forma y que va compartiendo criterios y que también que se los puede poner a prueba, y se los puede poner a prueba en público. No necesita estar encerrado en una casa o en el bar de la facultad o en un aula para discutir los criterios y en esa discusión quedar en una cuestión privada. Yo creo que si el criterio es comunicable, y creo que si asumimos entre todos y compartimos un criterio de corrección y de análisis, eso se puede hacer público y se puede discutir. Yo creo que no hubiera pasado nada si los otros docentes hubieran puesto un 10 o un 8, etcétera. Creo que todo eso podía formar parte del debate en torno a la dificultad de compartir los criterios, pero asumir además una misma calificación. Sin embargo, por suerte salió bastante bien esto, de haber pensado en la misma calificación, pero creo que lo que vale es hacer público lo que se supone que es privado en el acto de evaluación. Y creo que eso también tiene que ver con esto de someter a juicio la evaluación, ¿no? Es el lugar que nos transparenta nuestras intenciones, nuestras maneras de pensar, nuestras propuestas, y creo que al hacerlo público de alguna manera, al transparentarlo, somos capaces con humildad de volver a pensar en las dificultades del tema, volver a pensar en que nunca un alumno puede expresar en un examen todo lo que sabe o todo lo que no sabe. Y entonces desde este lugar, quizás más humilde, con dudas, ¿no? Uno puede someter a prueba y puede dar cuenta de que lo que hace es también posible de ser revisado y analizado en un colectivo. Yo creo que la reflexión que encierra para los docentes el cuento de Borges, primero deleita el relato, por supuesto, los invito a leerlo, pero creo que la reflexión que encierra tiene que ver con las debilidades de nuestra profesión. En esas debilidades que comparto, las asumimos todos, la creencia de que nosotros tenemos que ser justos y objetivos nos parte quizás como una espada de Damocles y permanentemente nos hace reflexionar ante cada situación de evaluación. Nosotros creemos permanentemente que nuestro sino en la profesión es ser justos y objetivos y que esto es posible lograrlo. Y yo creo que esta es nuestra debilidad. Creo que está bien tenerlo como preocupación. Y creo que no nos podemos librar de esa preocupación de ser justos y objetivos, pero casi creo que es inalcanzable. Me parece que esta es la reflexión que me lleva permanentemente con el cuento de Borges en el caso de la evaluación. Nuestros alumnos nos reclaman que seamos justos y que coloquemos realmente la nota que merecemos. Y nuestros alumnos más de una vez comparan lo incomparable. Dicen, si yo estudié todo el tiempo con Juanita,
y todo el tiempo estuvimos juntas y leímos los mismos materiales e hicimos los mismos ejercicios. ¿Por qué a Juanita le pone 4 y a mí me pone 8? Y es cierto que estudió todo el tiempo, que le dedicó todo el tiempo, igual, etcétera, pero nosotros entendemos que el resultado que da cuenta a través de la prueba es lo que tenemos que evaluar y por lo tanto no podemos atender a que ambas estudiaron todo el tiempo, etcétera, etcétera. Y así se nos suscitan a diario cientos de cuestiones de este tipo. Quizás, y por eso digo someter a prueba la evaluación, quizás a lo mejor tendríamos que sentarnos con Juanita y con Raquel, si así se llaman, y entonces averiguar si estudiaron juntas, si hicieron los mismos ejercicios. Quizás algún día tendríamos que ponerle la misma nota, aunque las respuestas sean totalmente diferentes, en esta creencia de ser justos y objetivos. Entiendo que es un imposible, pero entiendo que es muy difícil ser justos y objetivos en las propuestas evaluativas. Nosotros no podemos abrir la cabeza del estudiante para mirar todo lo que tiene adentro de su mente, todo lo que sabe o todo lo que no sabe, etcétera. Es imposible hacer eso. Pero de verdad que lo que él da cuenta a través de un examen no tiene que ver con todo lo que sabe, no tiene que ver con todas las dificultades que tuvo que afrontar, no tiene que ver con todas sus horas de estudio, ni nada por el estilo. Entonces este es el cuento permanentemente vuelve a las perplejidades, ¿no? Es nuestra profesión, pero es nuestra debilidad y al mismo tiempo es aquello que tenemos que hacer. Y entonces en este terreno me parece bueno instalarnos con humildad en los problemas contradictorios que nos ofrece la evaluación y que nosotros no podemos resolver con certeza, ni con justicia, ni con objetividad. Bueno, Edith, hasta acá las preguntas que tenían que ver fundamentalmente con el trabajo como docente, con las prácticas de la enseñanza, que en este caso tienen un referente que es el de la enseñanza universitaria, pero que nos dejan planteadas cuestiones tales como en esta evaluación sometida a juicio, la creación, la significatividad, la representatividad, el riesgo, las razones éticas, las debilidades. Entonces con las colegas decidimos trabajar días enteros en un cuadro donde categorizábamos absolutamente todos los aportes que estaban a nuestro alcance de la psicología cognitiva. Y armamos una especie de sábana. Fuimos a mostrárselo a Edith para que lo evaluara. Yo creo que todavía me acuerdo de la cara que puso Edith. De preocupación, por supuesto. Bueno, el cuadro era una porquería. Era una porquería en términos de carácter aplicativo, o sea, era como volver a poner todo junto lo que no podía estar junto, equipararlo. Bueno, tenía que ver con algo que es una fuerte preocupación que permanentemente a los que trabajamos en el campo de la didáctica nos quita el sueño, y es el carácter aplicativo, más de una vez, de nuestras interpretaciones cuando leemos una corriente teórica y decimos esto nos sirve para diseñar un currículum, esto nos sirve para tal cosa, esto nos sirve para dar clase mañana, esto nos y bueno, y entonces ahí Perkins nos sirvió durante mucho tiempo porque nos sirvió para dar clase, y así un montón de marcos teóricos relevantes, interesantes, o de investigaciones bueno, muy fructíferas, pero que después las usábamos. En vez de servirnos para la reflexión, para el análisis, para, si quieren, volver a repensar las prácticas, etcétera, bueno, nos servía para decir, a partir de ahora esto lo tenemos que hacer así o lo podemos hacer así, etcétera. Es un problema casi epistemológico el que estoy planteando, ¿no? O sea, estoy planteando algo complejo, que es qué nos pasa con nuevos conocimientos que nosotros aprendemos. Tiene que ver con los propios apuntes que ustedes están haciendo ahora, o sea, si después de tomar ese apunte dicen, bueno, ahora voy a hacer una evaluación en consecuencia, ahí estarían tratando de generar este carácter aplicativo que, bueno, me resulta, como de fuerte preocupación para el campo, ¿no? O sea, durante muchos años nosotros trabajamos con una didáctica desde ese carácter. Creo que hoy es el momento de despegarnos de eso y entender el valor de las nuevas preocupaciones, de la posibilidad de reconstruir un modelo teórico, de entenderlo, etcétera. Recuerden ustedes corrientes que fueron muy fuertes en nuestra formación, por ejemplo la piagetiana, y recuerden después cuando se decidió instalar un currículum de ese corte. Bueno,
no quiero hablar de épocas que no fueron tan lejanas, como por ejemplo cuando, a partir de decidir que habían contenidos conceptuales, procedimentales y valorativos, eso inspiró un currículum. Es el mismo problema. Es mirar procesos cognitivos y después instalarlos con carácter aplicativo para el diseño de un currículum. La verdad es que es poco fructífero dividir los contenidos, y todos lo vinimos viendo a lo largo de los últimos años. No es más que descuartizar, si quieren, prácticamente a muerto, ¿no? O sea, tomar algo que realmente no nos ayuda para entender mejor los procesos de los estudiantes, las nuevas propuestas de conocimiento, etcétera. Bueno, sin pensar que ese cuadro constituye esto, la concepción tenía que ver con ese carácter aplicativo. Y ahí está el problema del docente y el discípulo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, bueno, está bien, ahora vamos a introducirle algunas correcciones? Y introducimos las correcciones son 30.000 y ponen otra vez en cuestión. Y uno se pregunta si es eso lo que tiene que hacer para darle seguridad al estudiante, o si le tiene que decir, lo que hiciste es una porquería, empecemos de vuelta, te voy a explicar en el trasfondo de la cuestión porque es una porquería y trabajemos. Parecieran posiciones, o sea, uno optaría siempre por decir está bien y empecemos a mejorar y a entender, etcétera. Pero yo creo que en algunos momentos, cuando nosotros tenemos tranquilidad de espíritu con el discípulo pensando que esto no pone en cuestión sus propios esfuerzos, su trabajo, etcétera, creo que en algunos momentos está bien decir, esto no sirve para nada. Está bien decir, hay que pararse en la vereda de enfrente y hay que empezar de vuelta y explicar por qué. Creo que son situaciones de ruptura, son situaciones muy difíciles. Solo se pueden lograr cuando existe confianza, cuando existe el pleno conocimiento del discípulo de que el docente no está poniendo en cuestión su inteligencia ni su capacidad. Creo que en esas condiciones se puede hacer. Creo que hay que pensarlo bien antes de generar estas propuestas, pero creo que cuando hay momentos en donde uno dice, sobre esto vale la pena que yo genere este proceso de ruptura. Esto tiene que ver con una concepción del trabajo, esto tiene que ver con algo que es central en el campo del tema en cuestión, y entonces vale la pena encontrar una situación de ruptura que le permita al otro pensar de nuevo y pensar de manera diferente. Tal es el buen resultado que tuve, que 21 años después Mariana sigue preguntándose por qué le dije que el cuadro era una porquería. ¿Qué pasa con volver a mirar algo y encontrar 38 cosas para mejorar cuando uno supone que está listo? A mí me parece que ahí hay otro tema con la evaluación, y es, podríamos decir una cantidad de cosas que se inscribe teóricamente, y que es las posibilidades de seguir corrigiendo. El tema es la inteligencia que tiene uno para poder decirle cuáles son las cosas que hay que corregir, saber que el alumno las puede corregir, que está entre sus posibilidades la corrección, y que esto seguramente va a redundar en un mejoramiento del material. Pero yo creo que esto es parte de la evaluación, es parte de los exámenes. Creo que si nosotros nos damos cuenta cuáles pueden ser intervenciones fructíferas para que un estudiante mejore su proceso de producción, seríamos muy egoístas de no hacerla. Pero no pone en cuestión el proceso de producción del tesista o del alumno. Creo que lo que pone en cuestión fundamentalmente es nuestra propia inteligencia para darnos cuenta de aquello que puede ser corregido por el otro y que implicaría un proceso de mejor desarrollo. O sea, el día que nosotros decimos esto ya está y tiene 7, tiene 8, tiene 9, etcétera, creo que nos equivocamos. El tema es cómo esto tiene 10. Y el hecho de que tenga 10 tiene que ver con nuestras propias limitaciones como docentes. Si nosotros no somos capaces de generar recomendaciones, consideraciones o lugares para que puedan ser mejor desarrollados, explicitados, etcétera, tiene más, el que el alumno no tenga ese 10 posible tiene más que ver con las limitaciones del docente y no con las limitaciones del discípulo. Me parece que en esencia esto es el trabajo de producción con el otro. O sea, en un trabajo de producción, docentes y alumnos debieran tener claro que hay un proceso de confianza, pero también hay un proceso de estímulo. Son las cosas que nosotros podemos ayudar al otro, ¿sí?
poniéndonos en el espíritu de su trabajo, sin que esto implique hacer otro trabajo, sino en el marco del propio trabajo, que serían cuestiones posibles de ser mejoradas. Requieren el docente ubicarse en la forma de escribir del otro, en su propia propuesta y desarrollo, y desde ese lugar pensar cuáles son buenas intervenciones para mejorar el producto de que se está trabajando. Creo que esto habla más del docente que del discípulo, porque ahí evidentemente tiene que haber un equilibrio entre aquello que el alumno puede realmente mejorar, ¿sí? Me parece que en ese equilibrio en donde uno no está haciendo el trabajo para que el trabajo se asemeje a lo que uno hubiera hecho. Creo que no se trata de buscar ese espejo en el trabajo de uno, sino buscar el espejo en el trabajo del 10 de ese estudiante. Bueno, esto me parece que son las razones, ¿no? Empecé a trabajar como pedagoga al lado de Edith frente a los primeros trabajos que a veces implicaban una responsabilidad profesional muy grande para un novato. Siempre recuerdo que Edith me decía: Mari, lo que hagas va a estar bien y yo lo voy a respaldar como tal. Y si hay un error, va a ser un error mío, no importa. Lo que pase, lo voy a respaldar yo. Entonces, ¿qué implica esto, no? Yo creo que en el tema del trabajo, que se comparte y que se delega, lo que hay es respeto hacia el otro, respeto hacia sus posibilidades, sus límites, sus potencias, y lo que hay es hacerse cargo como grupo. Si ustedes lo piensan en la evaluación de los aprendizajes, los estudiantes, esto es lo que han podido hacer con sus clases. ¿En qué momento uno se pone en el lugar del otro pensando qué es lo que el otro le dio? No sé si entienden el espejo que quiero construir. O sea, si el estudiante o el discípulo, la persona que trabaja contigo y que viene trabajando y conoce y comparte criterios, etcétera, en un momento configura una respuesta, una solución al problema, etcétera, esa solución es tuya también. Y lo que tenés que encontrar son buenos argumentos para dar cuenta de por qué en esa situación esa fue la mejor respuesta que pudo hacer esta persona. Yo creo que esto tiene que ver con los procesos de trabajo de grupo, compartidos, pero seguramente tiene mucho que ver con la evaluación, y por eso Mariana lo trajo acá, porque en realidad uno está juzgando el trabajo del otro. Y entonces, si juzgás el trabajo del otro, sentite comprometido con ese trabajo, porque tiene que ver con tus propias enseñanzas y con tus propias propuestas. No hace mucho tiempo, en un trabajo de investigación, yo le preguntaba a estudiantes. Después esto también otra investigadora que trabajó en el tema de evaluación hacía preguntas similares. ¿Qué es lo que le pedimos a los docentes en relación con la evaluación? Y una respuesta recurrente era que el docente cumpla con lo que prometió. Si dijo que va a tomar un examen a libro abierto, que no se arrepienta a último momento. Si dijo que va a tomar un examen comprensivo, que después no haga preguntas que tengan que ver solo con el almacenamiento de la información. Si dijo que para el examen cada uno iba a disponer del tiempo que requiera, a las 45 minutos no lo corte diciendo se acabó el tiempo. Si dijo que iba a tomar la unidad 1, que no tome la unidad 2, ni la 3, ni la 4, ni la 7, ni la que el santo se le ocurre en ese momento. Los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo, no sé por qué, terminan reconociendo el mismo tema. Pretenden que los docentes cumplan con lo que les prometen. Hecha la misma pregunta al docente acerca de qué es para él una buena evaluación, los docentes suelen decir sentirse cómodo con la evaluación. Y en ese sentirse cómodo, lo que están diciendo es generar evaluaciones que sepan que el alumno no está poniéndose a prueba en un acto humillante, que sepan que el estudiante también se siente en una situación de conocimiento, pero también de aventura, si quieren de riesgo, pero no en donde se pone el riesgo su inteligencia, su capacidad, sus maneras de pensar. Entendemos que la evaluación es situación de riesgo, no lo podemos dejar de reconocer, pero entendemos que no se arriesga ni la inteligencia, ni se arriesga el respeto que como persona tenemos hacia el alumno y con el alumno. O sea, poder reconocer que la evaluación tiene que traspasar esto. Y entonces nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿de qué se trata este campo que evidentemente encierra tantas consideraciones éticas y morales, ¿no?
O sea, cuando uno piensa en la didáctica y piensa el acto de enseñar y piensa en el docente y en el oficio, evidentemente la preocupación moral es recurrente. Cuando estamos pensando en las clásicas propuestas de evaluación, quizás ahí nos cabe una nueva reflexión moral también, que tiene que ver con las consecuencias morales del acto de evaluar. Y creo que estas deberían estar en primer plano en cualquier propuesta de evaluación. En este recorrido por preguntas referidas a las prácticas de la enseñanza y por preguntas referidas a nuestra relación como maestra y alumna, aparecen dimensiones de análisis que no son las dimensiones de análisis con las que solemos pensar la evaluación como tema. Y tal vez en eso consista nuestro someterla a juicio, ¿no? Pensarla con dimensiones de análisis diferentes. La creación, el riesgo, las debilidades, el carácter epistemológico, la confianza, las limitaciones del docente, las intervenciones fructíferas, el respeto, las consecuencias morales del acto de evaluar, el equilibrio y fundamentalmente la responsabilidad por la enseñanza. Última pregunta que tengo para hacerte ¿es entonces posible revisar la evaluación como constructo clásico de la didáctica clásica? Yo creo que hay... Primero, Mariana creo que introduce dos cuestiones, ¿no? La cuestión de la pregunta que hace el discípulo. Yo creo que la pregunta genuina es la que hace el discípulo, porque la pregunta que hace el docente remite a preguntarle algo al estudiante que él ya sabe. Entonces esa no es una pregunta genuina desde el punto de vista del conocimiento. En el campo de la didáctica pensamos que en algún momento habría que volver a recuperar la pregunta genuina del docente, pero en ese caso la pregunta debería ser provocativa. Debería ser la pregunta que genera un nuevo proceso de pensamiento, que lo ayuda a pensar mejor, que le rompe la cabeza, preguntas que lo animan, etcétera. O sea que para transformar la pregunta, falsa pregunta de la evaluación, no genuina, en verdadera pregunta, el docente debería recuperar un lugar más constructivo en el campo de la enseñanza. Esta me parece que es una arista de tu pregunta. La otra tiene que ver con estos constructos, ¿no?, que hoy estuvimos planteando, que es lo de la creación, los riesgos, debilidades, confianza, limitaciones, respeto, equilibrio. Yo creo que el problema de la evaluación desde hace muchos años lo estamos viendo tramposo. Y voy a referirme hasta las pruebas PISA de evaluación en matemática, lengua y ciencias. Y digo tramposo ¿por qué? Porque hasta se difunden, hasta aparecen en los rankings colgados en la web y en todos los lugares que se le ocurran, qué le pasa a la Argentina o a cualquier otro país en el concierto internacional. Independientemente de nuestras condiciones de trabajo, de nuestros salarios, de que los chicos tengan techo, no techo, computadora, tiza y pizarrón, lo que quieran. Entonces se igualan absolutamente todas las situaciones en el concierto mundial, todas las podemos ver en el mismo plano y sobre eso después podemos hacer un ranking. Bueno, esto es parte de los tristes ejemplos que tenemos a diario para mostrar las falsas aplicaciones, o si quieren las incorrectas aplicaciones o las débiles aplicaciones en las propuestas de evaluación. Y esto es, me parece que también es la ubicación de la evaluación en esa agenda clásica. O sea, en la agenda clásica muchas de las preocupaciones de la evaluación son preocupaciones que finalmente, si las aplicamos, tal como aplicamos tantas cosas, podríamos reconocer que nos llevan a falsas interpretaciones respecto de los conocimientos que tienen nuestros estudiantes. Para lo cual, yo diría, la evaluación consuela, porque nos enseña todo lo que somos capaces de hacer, y fíjense que esta es una manera totalmente diferente de pensar la evaluación. La evaluación nos permite ver cuando tenemos un error y nos lo señalan, qué cosas nosotros nos damos cuenta que podríamos haber corregido, pero que en realidad sabemos, y por lo tanto, aún teniendo una nota que quizás descalifica porque no da cuenta de ese conocimiento que nosotros podríamos tener, sin embargo nos permite ver y entender que sí lo teníamos, y también desde ese lugar se ubica en esa zona de consuelo.
La evaluación requiere que seamos humildes con nuestras apreciaciones, que las pongamos a prueba, que las legitimemos con los estudiantes y una cantidad de cosas que no son de las propias ni las características de la agenda clásica de la evaluación. Para lo cual yo creo que, aun cuando la evaluación no era un constructo central de la agenda clásica, debería transformarse en el constructo central de una nueva agenda que recupere el sentido de humanidad en el salón de clase. Y desde ese lugar podamos entender nuestro compromiso con los estudiantes cuando enseñamos, el compromiso de los estudiantes cuando aprenden, el sentido cívico y moral por el cual nosotros nos instalamos en clase y solicitamos evaluaciones. O sea, nosotros deberíamos poder revisar ese lugar de la evaluación para entender que la evaluación se plasma y se llena de otros constructos, de otras apreciaciones que no tienen que ver con los de la agenda clásica, que nos reinstalan los errores y las falsas apreciaciones de los conocimientos adquiridos y de nuestras realidades, tanto de los distintos niveles del sistema educativo en ese concierto internacional como las propias de los aprendizajes de los estudiantes. Edith, si el lugar de la evaluación pensada, revisitada en la agenda nueva de la didáctica tiene que ver con la humanidad, entonces este para mí es el momento como discípula evaluada en muchísimas oportunidades, como habrán visto, de agradecer la humanidad por 21 años de enseñanza y de formación. ¿Cómo no olvidar que la evaluación nos interpela permanentemente desde lo ético cuando estamos en la cotidianeidad del aula? Yo creo que cada uno de nosotros tiene en su haber un montón de recuerdos de prácticas evaluativas que nos fueran desagradables. Cada uno de nosotros tiene esto y me parece que eso es una marca a fuego, ¿no? O sea, situaciones en donde fuimos mal evaluados. Creo que si pregunto cuáles fueron situaciones donde fueron evaluados, bien evaluados, creo que les alcanzan los dedos de una mano. Pero si pregunto cuáles fueron mal evaluados, ustedes seguramente tienen muchos más. Pero algunas impactaron en nuestras vidas de una forma indeleble, ¿no? Y entonces, quizás la manera de no olvidarlo es recordar nuestras propias experiencias vividas. Ese recuerdo de nuestras propias experiencias es la manera de tener presente siempre las consecuencias morales del acto de evaluar. Dice, Edith, una docente corrige un trabajo con 4. Al llegar al trabajo número 40, otra tarea con las mismas respuestas se lleva un 10. ¿Cómo podemos evitarlo? Es la pregunta. Sí, hay un libro de María Antonia Casanova que toma prácticamente este texto, ¿no? O sea, María Antonia Casanova, especialista en evaluación, cuenta la historia de un docente que califica una prueba y la mira y dice, para esto enseñé, tiene 2. Mira la segunda y dice, mejor me tiro al río. Mira la tercera y dice, mejor me tiro por la ventana, y así va corrigiendo hasta que llega a la prueba 11, no es la 10, y ahí dice, esta está un poco mejor. Bueno, a ver si está un poco mejor, a esta le pongo lo que necesitan como mínimo para aprobar, puede ser un 6. Lee la siguiente y dice, bueno, no está tan bien como esta, pero le pongo un 5, etcétera. Cuando vuelve a leer la prueba 1, se encuentra que la prueba 1 y esta última que leyó, que ahora aprueba, son idénticas. Lo que está planteando ahí María Antonia Casanova es que, en realidad, a medida que vamos evaluando, vamos aprendiendo, vamos modificando nuestros criterios. Y entonces, quizás, una respuesta muy fácil es permanentemente hacer una primera corrección acorde con criterios, ordenarlos acorde con los resultados. Una vez que uno los ordena, los vuelve a ordenar acorde con esos resultados y los vuelve a leer. Y una vez vuelto a leer todos los exámenes, es probable que uno empiece a reconocer ajustes y desajustes. Más de una vez, cuando uno tiene muchos alumnos para evaluar, dice, yo voy a intentar dedicarle un día, pero no en 2 veces. Porque si lo evalúo en 2 veces, seguro que esos criterios se me ablandan, ¿no? Entonces uno intenta todo en la misma jornada y vuelve a ver, otra vez reexamina ese parcial que estuvo muy bien, lo vuelve a leer y así va estableciendo sus propios controles. Yo creo que una evaluación acorde con criterios es importante.
si uno evalúa por la media del grupo, por el progreso del alumno, más de una vez no puede sostener esto. En cambio, sostenerlo sobre la base de criterios genera una única propuesta evaluativa en aras de esto que planteé al principio, y es de esa creencia de justicia y objetividad, pero de esa demanda de objetividad que nos piden también los estudiantes. Detrás nuestro están las editoriales, siendo la Feria del Libro. ¿Crees que los materiales publicados limitan las formas y el concepto del docente sobre la evaluación, y está refiriéndose a los manuales y a los materiales impresos seguramente? Y ahí vuelvo otra vez al lugar aplicativo, ¿no? En principio hay muy buenos manuales y manuales muy malos, hay de todo, como en la viña del Señor, ¿no? No todos los manuales son buenos, todos los manuales son buenos, hay buenos y hay malos. El tema es que tanto buenos como malos, pero especialmente los buenos, cuando instalan una buena propuesta evaluativa, etcétera, tendemos a aplicarla otra vez, independientemente de qué es lo que pasó en clase, independientemente de cuáles fueron las explicaciones, cuáles fueron las actividades, etcétera. Yo recuerdo no hace mucho un ítem de un manual que le pedía al estudiante, que era, creo que 4º grado, tenía que ver con ciencias sociales, y le pedía al chico que haga ese ejercicio en la casa, en grupo. Bueno, no decía en la casa, decía ese ejercicio para hacer en grupo. Y entonces iba dando distintas consignas que en realidad cada una se podía hacer una vez que otro hubiera hecho la anterior. Y entonces después tomar, esto era una actividad para grupos de 4, después tomar las respuestas de 2, bueno, una cantidad de actividades. Pero que los chicos, el docente leyó la consigna y pidió que esa actividad se hiciera en la casa. No dijo que esa actividad era en grupo. Y entonces cuando los chicos leían esa consigna, tenían que inventar una respuesta para poder llevarla a cabo. Bueno, generaba 10.000 veces más dificultades, y para el chico de 4º grado hacía prácticamente incomprensible la actividad. Otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, los manuales pueden ser un texto para el estudio del chico, pueden ser un texto de consulta. El tema es encontrar también que en la escuela haya bibliotecas suficientes para tener distintos manuales y no tener uno solo. Y el tema es que las actividades no remitan a estos ejercicios, sino que tengan sentido en relación con la propuesta de enseñanza, que seguramente va a ser distinta a la del manual. También a veces confundimos la evaluación pensando que la evaluación es un examen, ¿no? Pensando en Larry Cuban y cuantos otros estudiosos del campo que sostienen que es posible generar un portafolio, y que en ese portafolio puede haber, como en cualquier otra propuesta evaluativa, productos realizados, trabajos de investigación, modelos de clase, etcétera. No hay un único formato, no son los exámenes, habrá trabajos en grupo, en donde creo que más de una vez nos resulta difícil, porque a veces en el grupo no nos damos cuenta que lo que terminamos evaluando es un producto, y pretendemos poner una nota a un estudiante que me remita al aprendizaje. Entonces digo, bueno, no, pero no puedo evaluar igual al que puso la casa, al que compró la factura o al que hizo el trabajo. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué no? El que puso la casa puso algo muy importante. Si no hubiera puesto la casa, seguramente ese trabajo no se hubiera hecho. Pero seguramente cuando los chicos trabajan en grupo van desplegando distintas actividades, que no necesariamente son las actividades que desplegaría un chico trabajando solo. La cuestión es poder mirar qué pasa con ese producto. Algunas veces los docentes dicen, no, pero yo me arreglo, ¿por qué? Porque cuando terminan hago que lo defiendan. Entonces hago que hablen de ese trabajo y ahí me doy cuenta quién hizo más, quién no hizo, etcétera. Y yo creo que ahí también hay un error. A veces hay chicos que pueden exponer muy bien, pero que no hicieron nada del trabajo, y hay otros que sí lo hicieron, pero no son capaces de exponerlo. En esas marcas creo que la única propuesta válida va a tener que ser evaluar el producto. Pero vuelvo, me parece que la evaluación no puede ser pensar en un único formato ni en única propuesta. Creo que habrá que tener trabajos en grupo, trabajos individuales, trabajos más creativos, quizás trabajos que tengan que ver más con construcción de glosarios, etcétera. O sea, propuestas diferentes para dar cuenta de todos los diferentes aprendizajes que se producen en el aula. Uno podría tener como criterio que tenga correcta grafía,
podrías decir que este es un criterio. Bueno, depende, seguramente si es en escuela primaria tiene un sentido, en la universidad probablemente el docente lo deseche el trabajo si no es legible. Pero la correcta grafía podría ser un criterio. También podríamos decir cuidado en la ortografía. Quizás ahí en esto de someter a juicio la evaluación, más de una vez nos equivocamos. ¿Por qué? Porque aquello que es un criterio, la ortografía, lo podemos ocultar, podemos no enunciarlo y después finalmente a dos pruebas, una que tiene correcta ortografía, una que tiene ortografía como corresponde y otra que no, le bajamos la nota al que no lo tiene, pero nunca aclaramos que ese era un criterio de corrección. Casi no nos damos cuenta. La lectura de ambos exámenes hacen que uno lo apreciemos menos y el otro más, simplemente porque uno tiene vaca con B larga, ¿no? Entonces estoy hablando de que los criterios pueden ser la ortografía, pueden ser la grafía, pero también pueden ser la claridad conceptual, la recurrencia a fuentes teóricas, etc. Eso es hablando de criterios. Bueno, cuando uno habla de tipos de evaluación, en general uno está pensando en evaluaciones comprensivas, evaluaciones abiertas, en donde el estudiante contesta una pregunta que es una pregunta que tiene que elaborar en su respuesta, y esto se diferencia de otros formatos en términos de tipos que tienen que ver con preguntas cerradas, que aluden más que otra cosa a la memoria, que son algunas veces de apareamiento, otras veces de completamiento, otras veces de buscan definición, otras veces son de selección múltiple, etcétera. Entonces ahí estamos hablando de tipos de evaluación. Ahora, cuando en los manuales clásicos, yo estoy hablando hoy de incorporar otras maneras de pensar la evaluación, no solamente por formatos, si quieren, más dúctiles en relación con toda la complejidad de los procesos comprensivos, y otros más menos permeables a todos esos procesos y que aluden más al almacenamiento de la información. Y acá uno plantea cuáles son las formas, ¿no? O sea, diferenciar formas de evaluación. También ahí podríamos decir evaluaciones orales, evaluaciones escritas, evaluaciones grupales, podríamos decir evaluaciones que implican procesos de producción, etcétera. O sea, en todo este marco, quizás también podríamos distinguir aquellas dos propuestas diferentes. Una cosa es evaluar pensando si se cumplieron o no los objetivos que propuse, o sea, saber si se respondió a esos objetivos enunciados, y otra cosa es evaluar pensando que lo que se sabía antes y lo que se sabe ahora es muy diferente en favor de lo que se sabe ahora. Ambas son formatos, si quieren, cuantitativos, pero expresan dos miradas totalmente diferentes en el campo de la evaluación. Una cosa es mirar si se cumplen o no los objetivos con independencia de las conductas de entrada, y otra cosa es saber que se produjo un cambio profundo en relación con lo que se sabía antes y lo que se sabe ahora, ¿no? Una está moderada por los objetivos y la otra no, por las diferencias. Y ahí entonces aparecen como propuestas de evaluación la evaluación que tiene que ver con el progreso del alumno, o las evaluaciones que tienen que ver con la media del grupo. O sea, uno piensa, bueno, a ver, este es el que hizo el mejor examen, por lo tanto este es el que tiene 10. Y a partir de ahí uno construye la evaluación. Son otras formas, creo que son formas, si quieren una palabra fuerte, yo digo perversas, porque en realidad nosotros tenemos que tratar de generar que todos tengan 10. El 10 posible de cada estudiante, y no me parece que desde ese lugar se pueda construir la media, ¿no? Y el otro problema que yo no dejaría de plantear acá, ya que me plantean formas, es que hay un formato enfermo, que es el de la evaluatitis. Es creer que todo puede ser evaluado, y cuando no se puede evaluar, se evalúa por la fuerza, ¿no? Y entonces este también es un formato para someter a juicio la evaluación, tiene que ver con una enfermedad propia de nuestro campo profesional. ¿Qué pasa cuando la evaluación es motivo de fobia y qué criterios ayudan a sostener al alumno y también a sostener al propio docente? Yo recuerdo una experiencia que vos la asumiste con una alumna que tenía mucha dificultad en la evaluación oral y no tenía más remedio que pasar por esa, porque era una manera de acreditar. Y recuerdo cómo intentamos ayudar a resolverla. Creo que otra vez vuelve a ponerse en el lugar del otro y ponerse en el lugar de ayuda, ¿no? Yo
No creo que nosotros estamos juzgando si a alguien le damos el título de médico y le permitimos que opere apéndice. O sea, no estamos hablando de acreditación para determinados desempeños profesionales. Estamos hablando de evaluación en la escuela. Y estamos pensando entonces que la evaluación también tiene que poder pensar en positivo, en ese lugar de ayuda. No pasa nada si yo le regalo una nota a una estudiante en un momento determinado de su vida y si eso va a producir un impacto que lo ayude a pensar de manera diferente sus propios procesos del aprender. Creo que deberíamos recuperar la humanidad en este caso, ¿no? Y entonces, ¿qué son todas las cosas que nosotros podemos hacer cuando un estudiante, por todas sus historias o por experiencias vitales nefastas, no puede someterse con tranquilidad a una propuesta de evaluación? Creo que tenemos que poder tomarle ese examen en el suelo y con papas fritas. Y con eso estoy queriendo decir en situaciones menos formales, menos traumáticas, tratando de volver a recuperar la confianza en la situación y entendiendo que hay alguien que está dispuesto a ayudarle y poner todo lo de sí para que ese estudiante aprenda, que de eso se trata la evaluación.